Interesantísimo y complejo mundo de la sociología. Y José, hoy vamos a hablar de, bueno, de algo que nos incumbe a todos y a todas, porque todos, aunque muchas veces nos digan, tú no eres inteligente, tú no eres listo, cuando no se quieren meter con nosotros, pero todos y todas tenemos no solamente una inteligencia, tenemos inteligencias múltiples. Sí. Que esto la gente dirá, bueno, ¿y eso qué consiste? Pero yo siempre pensé que teníamos el cerebro y la inteligencia era la inteligencia. Pues hay inteligencias múltiples, y todos tenemos esas inteligencias, pero que más que menos, bueno, pues uno desarrolla más un tipo de inteligencia y otro otra. Pero ¿de cuándo viene esta teoría de las inteligencias múltiples? Porque no hace tanto, ¿no? No, realmente el concepto de las inteligencias múltiples es de una persona que es de Howard Gardner, que fue premio Príncipe de Asturias hace unos años, y que, esto es una primicia, el año que viene va a estar a finales de junio en Bilbao, porque hay una especie de encuentro mundial de educación, arte, deporte, cultura, y entonces viene Howard Gardner, vendrá a hablar de las inteligencias múltiples. Entonces es un concepto que él, que es psicólogo, en el 1983 escribió un libro que al principio pasó desapercibido, es decir, el típico libro que escribe es un poco teórico sobre diversos tipos de inteligencias, y no le prestó a nadie mucha atención hasta que poco a poco empezó a ir a jornadas y congresos y le empezó a interesarse no tanto otros psicólogos, ¿no?, sino gente de la cultura, gente del deporte, gente normal, digamos, entre comillas, que se empezaron a interesar por este tipo de inteligencia, porque aunque mucha gente igual no lo sepa y sí haya hecho, ¿no?, los famosos test, ¿no?, de inteligencia. ¿Cuánto tienes tú? Pues tengo 100 y pico, yo tengo 90 y tantos, ¿no? Ese coeficiente de inteligencia que siempre nos hacían en la escuela y en el que hoy en día todavía se sigue utilizando mucho, ¿no? Bueno, pues esto viene del año 1900 en Francia. No existía ningún tipo de cuestionario antes del 1900. Entonces le pidieron a un psicólogo que hiciera en la búsqueda de una escuela uniforme que se llamaba, es decir, ¿cómo podemos medir el nivel de inteligencia de las personas? Esto se le ocurrió a esta persona hacer algo que se mantiene hoy en día, Fijaros que es una serie de preguntas que tengan que ver con la parte lógica matemática y con la parte del conocimiento de la lengua, ¿no? Y a esto lo llamó coeficiente de inteligencia, es decir, que la persona que sabe hacer una serie de ejercicios matemáticos o tiene una lógica de escritura, se le baremaba. Entonces, claro, ese es inteligente. Esto es un problema hoy en día, y se sigue utilizando básicamente en las escuelas eso que decimos del conocimiento memorístico de las escuelas, ¿no? O si tú eres bueno en matemáticas ya vas a ser bueno en otras cosas, y esto no es verdad, en absoluto. De hecho, esto se demuestra claramente porque tú pones a un ingeniero a hacer algún deporte, ¿no? No conlleva y pon, por ejemplo, a alguien que sea hoy en día un gran informático o un gran diseñador de programas, que se ponga a tocar violín, ¿no? Entonces, porque es inteligente. ¿Quién es inteligente? El que toca el violín, pero no es un buen matemático, no es inteligente. Entonces, hoy en día yo creo que el concepto, mira que siempre volvemos con lo de las escuelas, ¿no?, pero el concepto muchas veces que se hace en las escuelas uniforme de educar es absolutamente inadecuado, ¿no? Es decir, luego veremos en la frase cómo cuando se hacen los exámenes, las pruebas que se ponen es la misma prueba para distintos tipos de personas, ¿no? Esto es una locura. Y distintos tipos de inteligencia. Sí, sí, claro. Y además es una locura porque es como aquella frase que se le atribuye a Einstein de si vas a valorar, ¿no?, a un elefante por cómo se sube a los árboles, desde luego es un inútil, ¿no? Si vas a valorar a un delfín cómo anda, es un inútil. Pero si vas a valorar, cómo se sube a un árbol a un chimpancé, va a ser el mejor. Pero como valores a ese mismo chimpancé en cómo nada, no tiene inteligencia, con lo cual la forma en la que medimos y se mide hoy en día la inteligencia, el coeficiente de inteligencia, es inadecuado. La forma en la que se mide, digamos, quién es más listo o menos listo en las escuelas, es inadecuado. La forma memorística en general, o digamos de prueba escrita, es inadecuada, porque hay muchos chicos y chicas que si se hiciera un diagnóstico, que esto está por hacer, ¿no?, en las escuelas, se hiciera un diagnóstico de que la escuela estuviera al servicio del alumno, no al revés, ¿no? No como la película de Pink Floyd, del muro, ¿no?, que no salgan todos iguales. Y si salen todos iguales, es una buena educación y tendremos un alto número en el informe PISA ese que se hace anual, ¿no? Con lo cual es muy relativo y es poco adecuado. Genera muchos problemas, genera muchas frustraciones, porque hay gente que se dedica a trabajos
que no vale para eso, ¿no? Entonces, a pesar de que ya tiene buenas notas, o no sé, yo creo que algo dicho así parece que es absolutamente, entiendo yo, entendible por cualquiera. Sin embargo, luego a la hora de la verdad, esto no se aplica a la realidad, ¿no? Imaginémonos todos por un momento una escuela o una sociedad donde se analizara qué tipo de características y posibilidades tiene una persona, las que tiene más desarrolladas, para seguir desarrollándolas, y ver cuáles no tiene muy desarrolladas para ayudar, ¿no? Eso que se llama en las empresas debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, ¿no? Ese tipo de cosas, cuando alguien empiece en la escuela a hacer una serie de, digamos, de análisis, de diagnóstico, donde tú puedas ver qué partes de ese chaval o esa chavala ya vienen un poquito majos y qué partes habría que reforzar. Sería otro mundo, ¿no? Pero no estamos en eso, ¿no? Por eso traemos aquí este tipo de temas, ¿no? Temas que yo creo que cada vez más están teniendo interés los profesores, también las universidades, está analizando más la conveniencia de que tengamos un desarrollo más amplio, ¿no? No quedarnos solo en lo que era en el 1900, ¿no? O sea, creo que hay que ir cambiando. Y Howard Gardner empezó moviendo esto, y no es que esto esté cerrado, porque hasta ahora se dice que hay 8 tipos de inteligencias múltiples, más o menos, que luego iremos hablando, pero incluso se está llegando un poco más allá hoy en día, que haya otra que sea de inteligencia espiritual, ¿no? O sea, que podría tener, no sé, gente como Gandhi o gente como en su momento quizá Jesucristo, ¿no? Habría que ver cómo hacía matemáticas Jesús, ¿no? Entonces, pero sí tenía otras capacidades, no digo por poner ejemplos, que luego iremos poniendo personas que han sido especialistas en cada una de las inteligencias, para que nos vayamos haciendo la idea de qué importante es esto para nosotros en el día a día. A veces para cualquiera, no hace falta solo en la escuela, sino yo cuáles son las inteligencias que mejor manejo, como antes decíamos tú y yo, y cuáles son las que no manejo también, ¿no? Para poder irlas desarrollando, ¿no? No hace falta que esto sea en las escuelas, no solo en las escuelas, ¿no? Y no hace falta tampoco tener súper desarrolladas todas las inteligencias. Bueno, si se quiere sí, ¿no, José? Pero luego explicaremos qué tipo de inteligencias múltiples existen. Bueno, también intentaremos hacer un pequeño test, a ver si podemos descubrir qué tipo de inteligencia tenemos más desarrollada, aunque todos tenemos todas las inteligencias, pero bueno, cuál tenemos más desarrollada o cuál queremos potenciar, porque muchas veces también podemos desear, ¿no?, tener un tipo de inteligencia, y hablaremos también de cómo hacerlo, si no es hoy, en el próximo programa. Antes vemos un vídeo que explica un poquito, que resume el tema. José, ¿te parece? Sí, porque creo que dura unos minutitos, y creo que da una pincelada de cada una de las inteligencias, y para que personas que no lo hayan oído quizá este concepto nunca y les pueda parecer un poco extraño, verán cómo lo van a entender enseguida. Es muy útil. Pues vemos si pueden poner mis compañeros ese vídeo, y después del vídeo, José, hablamos de los tipos de inteligencias múltiples que, bueno, pues como comentas, Howard Gardner, bueno, pues descubre o comenta en su libro de 1983. Y intentaremos un poco descubrir, a ver cuál, ¿no? Nos hacemos una prueba tú y yo. Yo me presto a hacer el test, ¿eh? A ver qué descubrimos. Vale. Yo creo que matemática va a ser como que no, ¿eh? Bueno. No, digo, pero Vamos bueno, igual lo sorprendemos. Vemos el vídeo, este vídeo que ilustra el tema de hoy, y a la vuelta continuamos y comentamos los tipos de inteligencias múltiples. La inteligencia verbal se refiere a la capacidad de dominar las palabras, ya sea de forma oral o escrita. Los amantes de la escritura, la lectura o los crucigramas tienen un buen desarrollo de esta inteligencia. Hemingway o Winston Churchill gozaron de esta habilidad. Einstein, Kasparov o Bill Gates, en cambio, son ejemplos de talentos en inteligencia lógica. Los problemas aritméticos, los juegos de estrategia o el diseño de experimentos son sus puntos fuertes. En inteligencia visual encontramos a fans de laberintos y puzzles que tienen gran capacidad de crear imágenes mentales. También muestran una gran sensibilidad frente al color, las formas, el espacio y la relación entre ellos. Picasso o Leonardo da Vinci fueron superdotados visuales. Cuando pensamos en estructuras rítmicas y musicales, en los grandes compositores de la historia, estamos hablando de inteligencia musical. A los que gozan de esta habilidad, cantar y hacer ritmos, incluso con su propio cuerpo, les resulta tan sencillo como respirar.
Además, discriminan sonidos que pasan desapercibidos a otros. La inteligencia kinestésica se refiere a la capacidad de mover el cuerpo, de expresarse a través del movimiento y de ser hábil con los objetos. Atletas y bailarines, pero también los grandes modistos o artesanos de la madera son los modelos. Los grandes líderes de la historia, como Jesucristo o Martin Luther King, tuvieron probablemente una gran inteligencia interpersonal. Fueron grandes comunicadores, capaces de entender e interpretar el comportamiento y sentimientos de los demás. La inteligencia intrapersonal, en cambio, se refiere a la capacidad de tener un buen conocimiento de uno mismo. Aquellos que controlan sus sentimientos y conocen bien sus dones y limitaciones tienen esta habilidad. Personajes como el Dalai Lama o Freud son ejemplos claros de talentos en este área. Finalmente, también podemos hablar de inteligencia naturalista, que define la capacidad de reconocer y clasificar formas y estructuras en la naturaleza. Las personas que entendieron el mundo natural, incluyendo a plantas, animales y astros, como Darwin, Cousteau o Sagan, son personajes destacados. Bueno, pues ilustra muy bien este vídeo, ¿no, José?, del tema de hoy, de esas inteligencias múltiples. Mucha gente ahora mismo estará dando vueltas, estará preguntando, le está preguntando al que tiene al lado, ¿no? Sí. Churri, cariño, ¿tú qué crees que inteligencia tengo, no, de todas estas? ¿Tengo alguna? ¿Cuál tengo más desarrollada? Bueno, tenemos todas, repetimos, José, pero unas más desarrolladas que otras. Todas igual desarrolladas, todas perfectamente desarrolladas, sería una locura, es imposible, no existe nadie, ¿no?, que tenga todas las inteligencias bien desarrolladas, que sea bueno en matemáticas, que sea bueno en deporte, que sea bueno en relaciones personales, que sea bueno en lenguaje. A día de hoy no existe esa máquina, ¿no?, como podemos decir, porque sería, vamos, una auténtica máquina, ¿no? Sí, no, sería una locura. Además, no existe y es muy difícil llegar a alcanzar al 100% en todo, ¿no? Es decir, normalmente destacamos en unas cosas más que en otras. Es muy interesante, más allá de que haya, como antes decía, cuestionarios o test que te dan pistas. No existe un medidor como un escáner que te pasan y dicen, no, tú eres así, ¿no? Pero sí te da pistas, qué tipo de cosas haces mejor, cuáles no haces tan bien, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que uno destaca, a veces desde pequeño, dices, esta persona, qué buen oído tiene para la música, ¿no? Y eso es algo muchas veces a cuidar, ¿no? Puede ser alguien, a veces personas cuando somos pequeños, que es muy inquieto, muy movido, ¿no? Y luego puede que esté ahí un actor o una actriz que en un futuro le va a dar salida a esa parte cinestésica, física, ¿no? Esos Fran de la jungla, esos naturalistas que separan cualquier ranita, que ven cualquier pájaro que quieren, que están siempre mirando esas cosas, ¿no? Eso es un poco lo que antes decíamos, lo que uno lleva más dentro, ¿no? No quiere decir que si uno es bueno para la música, que a veces se hace, ¿no? Se le meta en un conservatorio hasta que sea un gran músico o futbolista. Si tiene, yo qué sé, por ejemplo, la parte, digamos, más física, más de la parte física y cinestésica, que sea alguien que es buen deportista, si lo metes en una escuela de deporte donde solo haga deporte y fútbol o balonmano, que sea todo el rato, puedes conseguir, quizá, si hay madera, que a la larga sea una persona que la parte de la inteligencia física la haya desarrollado. Pero pudiera ser, que es el caso, por ejemplo, el otro día escuchaba y me sorprendía, ¿no? Messi llevaba 6 meses sin hacer ninguna declaración, digamos así, pública y tal, porque claro, a nadie se le escapa que es evidente que la inteligencia interpersonal, relacional, no es fuerte y sin embargo es un genio en otras cosas, ¿no? Entonces, nadie es el 100% en algo, tampoco es recomendable que te desarrolles o te desarrollen de una forma extrema algo, porque las otras partes quedan un poco cojeando. Y siempre va a haber momentos en la vida que vas a necesitar relacionarte con personas, como te llevas contigo mismo, si pintas, si te gusta algo la música, si tienes que llevar las cuentas, que se dice, de casa, aunque sea, o de la escalera, o si tienes que hacer esto que estamos haciendo y que en los periodistas es esencial, que es la inteligencia lingüística, ¿no? Es que si no la tiene, no podría ser periodista diciendo, bueno, sí, ¿qué pasa? Bueno, esto es guay. ¿Y eso? Eso y eso, y es que no podría ser, ¿no?
Entonces, no existe, además yo creo que no sería sano, la persona que tiene el 100% de todo. Sí existen extremos que a veces son, por eso que podemos llamar por situaciones, no sé si físicas o psicológicas, os acordaréis todos de la película Rayman, donde hace Dustin Hoffman, hace de un autista que tiene una capacidad memorística que eso no se entrena, ¿no? O sea, que ya viene, como si dijéramos, de fábrica. Hay gente que tiene una memoria fotográfica para ver cosas, entonces, y sin embargo, nadie pensará que si un autista hace un test de inteligencia lo va a sacar en un número alto. Digo los típicos al uso. Sin embargo, ¿cómo puedes decir que no es una persona muy inteligente alguien que se quedaba con todos los movimientos de las cartas o con todo, ¿no? Entonces, y se dan casos también, esto es que el cuerpo humano y el cerebro están así, personas que han tenido accidentes del tipo que sea algún problema, de algún golpe en el cerebro, se le ha oscurecido, por simplificar, se le ha oscurecido una parte del cerebro y sin embargo al oscurecerse o bloquearse esa parte, otras partes se han desarrollado de tal forma que una persona que igual no tenía ningún conocimiento matemático pasa a tener y a desarrollar problemas matemáticos de una forma y dices, pero esto cómo es posible, ¿no? O tener una capacidad de memoria o de nula memoria o desarrollar una capacidad que no sabes dónde está, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una niña, creo recordar que con problemas de autismo, que está vendiendo los cuadros que hace poco estoy viendo unos cuadros que hace, impresionante, ¿no? Y dices, ya, pero ¿dónde ha aprendido, ¿no? Entonces, la vida es muy así, el cerebro tiene más partes siempre que esa parte de la memoria, de la razón, de la matemática, ¿no? Yo creo que si conseguimos en estas conversaciones que en general todos entendamos que nuestros hijos, hijas y nosotros mismos podemos desarrollar otras facetas que ahora no estamos desarrollando, habríamos hecho un gran avance, ¿no? Yo creo que ha estado bien durante X años en la forma de medir la inteligencia, hay que avanzar, ¿no? No se puede mantener siempre la misma manera de si tienes buena memoria o si haces bien los exámenes eres listo y si no, ¿qué eres, no? Entonces, hay que cambiar los baremos, hay que evolucionar, innovar y todas estas cosas, ¿no? José, ¿te parece que, aunque lo hemos visto en el vídeo, pero bueno, pues recordemos esos diferentes tipos de inteligencias, esas inteligencias múltiples, y poniendo ejemplos también, ¿no? De, bueno, pues incluso de profesiones, ¿no? Sí. Aunque luego cada uno es lo que quiera. Pero, bueno, pues así para que la gente entienda un poquito más pues esa teoría de las múltiples inteligencias y a qué puede ir dirigido, si tenemos desarrollada más una inteligencia que otra. Sí, hay, por ir un poco, digamos, no por orden, porque todas son importantes, pero digamos por las que se han ido más conociendo desde el principio, lo que antes decíamos, la lógica matemática, que esta es fácil de entender para cualquiera, es decir, saber multiplicar, restar, dividir, hacer raíces, tener un razonamiento que sea matemático, ¿no? Luego está la inteligencia lingüística, que no hace falta ser poeta, sino que es la capacidad de poderse expresar de una forma adecuada. Tiene que ver qué habilidad tenemos para expresarnos siempre con palabras, ¿eh? Entonces, luego está la inteligencia espacial. Esta es muy importante, que a veces se suele decir que unas personas tienen más que otras. Dilo, José, que las mujeres no tenemos inteligencia espacial porque aparcamos de aquella manera. Lo cual no es cierto, exacto, no lo quería decir, pero lo cual no es cierto, pero sí que son de esos bulos que hay. Entonces, la inteligencia espacial es muy importante. ¿Para cuándo? Pues cuando vas al hiper y dónde has dejado el coche, ¿no? Pero también la inteligencia espacial es muy importante. Claro, si tú quieres ser arquitecto o aparejador o relacionado con la moda, incluso tienes que saber un poco manejarte con los volúmenes, con los espacios, ¿no? No basta que sepas muy bien hacer los números para hacer un traje o una obra, ¿no? Si luego no tienes esa inteligencia espacial. Luego la inteligencia física, que tiene esa palabra de cinestésica, que es un poco así. Vamos a quedarnos con la inteligencia física, es las habilidades que algunos se llaman psicomotricidad también, que tú le tiras una pelotita a algún niño, da un par de botes y le da con el pie a algún niño y a alguna niña, también más mayor, da un par de botes y ya no es capaz de darle con el pie, o se lo tiras a la mano y no lo coge porque no tiene esa, digamos, inteligencia desarrollada. Es muy importante para quién, si quieres hacer baile, ¿no? La musical también, pero si quieres bailar tendrás que seguir el ritmo, físicamente por lo menos, ¿no? Luego vamos a la inteligencia musical, que la inteligencia musical no solamente es cantar, es también tener ese sentido del ritmo. Cuando se habla, si tú tienes sentido del ritmo, se te escucha de una forma más agradable, incluso en los gestos, ¿no? Sin embargo, si tú hablas un poco así como entrecortado o cambiando mucho, entonces te falta
esa parte musical. Por supuesto, la música es esencial. Si quieres ser músico, tener inteligencia musical. Tener buen oído también, que muchas veces dicen, Eso no sí, es tanto la claro. voz, sino tener buen oído, ¿no? Sí, porque oído, pero oído se están refiriendo básicamente al ritmo, pero también de oído. Es decir, la parte física y la musical van muy unidas, ¿no? Por supuesto, en los actores, actrices van muy unidas, y en los músicos también, porque hay que saber también tener el ritmo físico y la cadencia no solo de la música, ¿no? Y luego está la inteligencia naturalística, que estos son los que todo lo que sea naturaleza, todo les parece lo más, como a Darwin en su momento, ¿no? Es decir, esa gente que le encanta el monte, le encanta todo lo que es animales, si quieres ser veterinario, más vale que te guste el tema naturalístico, ¿no? Si quieres ser biólogo también, o dedicarte a trabajar en el monte, ¿no? Y luego están lo que en algunos casos se llama inteligencia emocional, pero que Howard Gardner, porque claro, emocional, las palabras nos pueden perder, está en todo, ¿no? Pero sin embargo la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarse, de empatía con los demás, y la intrapersonal, que es conmigo mismo, es decir, la inteligencia que yo tengo de autoconocerme, muy importante también, porque yo puedo saber muchas cosas, pero si no tengo un conocimiento de mí o no tengo una capacidad de relacionarme, las inteligencias pueden tirarse por la borda, es decir, a veces pasa, ¿no? Niños o niñas que van creciendo con una capacidad de conocimiento muy alta, lógico-matemática, incluso lo que decíamos de lingüística, y sin embargo en la relación o en la parte musical o la parte física tienen unas carencias enormes, ¿no? Yo creo que ahora que estamos en el mundo de las series y esas cosas, hay una serie que yo recomiendo para aquellos que quieran ver, sale mucho de esto, es Big Bang Theory. Entonces hay un personaje que se llama Sheldon, que es absolutamente antiemocional, o sea, no Y es entiende. súper inteligente. Claro, y sin embargo tiene una capacidad lingüística que además lo que dicen, sorprendentemente, a pesar de ser una serie de televisión, es todo muy científico pero muy real, y es un sabio, ¿no? Sabe muchísimo y es verdad, mira, yo lo he dicho mal, he dicho súper inteligente. Ya he dado por hecho que por saber, por ser claro. Doctor, ¿no? Científico, que es inteligente cuando realmente es inteligente con esa inteligencia matemática, pero luego la lengua, ¿no? Sí. El tema lingüístico fatal, porque dice lo primero que se le ocurre, sí, ¿no? Así se lo pasa por la cabeza y no lo expresa bien, y luego en las relaciones con otras personas es totalmente un zote, ¿no? O sea, decir, es malísimo. Además todos conocemos, yo creo que conocemos incluso nosotros mismos, ¿no? Que decíamos antes. Conocemos gente alrededor nuestro y dices, pues este destacaría en esas inteligencias, destacaría en la naturalística, o mi hijo, mi familia, mi pareja, más en la espacial. O sea, un poquito la gente de alrededor, ¿no? Tú vas detectando sin saber y sin haber hecho ningún diagnóstico, pero una vez que oyes esto dices, yo creo que esta persona es muy válida para esto, y sin embargo hay que procurar buscarle el equilibrio, ¿no? Porque si te llevas al extremo, ¿no? Puede pasar que te vayas a cualquier profesión que atienda al público, por no dejar mal a ninguna, y te puedes encontrar con una persona que te puede decir de una forma que no es de relación interpersonal. ¿Qué quieres, cariño? ¿Qué quieres, mi amor? De esas cosas que cuando vas a comprar te llaman cariño, amor o no sé qué, que parece que es una relación interpersonal y desde luego no, esa inteligencia no la tiene desarrollada, justo le da dando patadas a eso, ¿no? Y sin embargo hay personas que esa misma persona que memorísticamente puede hacer la cuenta de lo que has comprado en un segundito sin máquinas y sin nada, ¿no? Otros nos volveríamos locos, ¿no? Hay gente que a la hora de escoger la ropa, ¿no? Esta gente que tiene, digamos, un concepto más artístico a la hora de escoger la ropa o de saber combinar los colores, tiene una mano. Otros no la tenemos, en las cuales me incluyo, ¿no? Entonces, es muy importante, insisto todo el rato, que detectemos que hay muchas inteligencias, que no hay solamente las dos de siempre, que además se pueden mejorar y además en cuáles son en las que yo más destaco, ¿no? Para ver cuáles puedo seguir reforzando y mejorando y cuáles no. Antes decías de profesiones. Es que hay profesiones que si no tienes, por ejemplo, la inteligencia espacial, yo no te recomendaría que fueras arquitecto, ¿no? Ni albañil, tampoco. Es decir, que, y si tú no tienes una inteligencia matemática, evidentemente la física o dedicarte a la aeroespacial o a la informática va a ser muy difícil, ¿no? Por mucho que te pudiera aparentemente gustar, ¿no? Si no la desarrollas, no funcionará, ¿no? Y luego hay profesiones, claro, que a veces hay que combinar las dos cosas. Hay gente que tiene que presentar proyectos, ¿no? Siempre digo, o tiene que exponer en público su trabajo y, claro, como tenga dificultades relacionales porque no es capaz de aguantar que le mire la gente,
pues se puede poner nervioso y puede estropear, por tener falta de esa inteligencia, otras inteligencias en las que destaca claramente, ¿no? Que también yo creo que hay otro ejemplo, Mozart, que todos conocemos, que desde niño la música y tal, si alguien ha visto la película Amadeus, y si no la recomendamos también que la vea, verá qué grandes carencias tenía Mozart en otros aspectos, ¿no? Y sin embargo era un absoluto genio en eso, ¿no? Y el otro día, me acuerdo, el otro día que he tenido la suerte de volver a ver la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Miguel Ángel, él a sí mismo no se llamaba pintor, ¿no? Se llamaba escultor, ¿no? Para él era escultor porque lo que hacía era escultura y además pintaba, ¿no? Es curioso porque evidentemente es una persona con esas inteligencias, bueno, la espacial, con todas las esculturas y la espacial al ver cómo pinta sin ver en la distancia cómo quedan los muñecos, que se suele decir, era impresionante. Y sin embargo, habría que ver cómo era en su vida privada o cómo si era capaz de jugar a la pelota, de ¿no? Jugar al balón. Exacto, o sea, pero sí que está claro que siempre tenemos ejemplos extremos, pero hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Yo creo que en la educación de nuestros hijos, cuando pensemos en esas actividades extraescolares, igual de bueno puede ser el ajedrez, que sirve para muchas cosas, sirve para matemática, sirve para lingüística si hablas, ¿no? Sirve también para la espacial, porque puedes ir viendo. Entonces, hay ciertos ejercicios, deportes o extraescolares, digamos, de los chavales, que refuerzan varias inteligencias. Yo creo que eso tenemos que cuidar, no solamente o la de deporte o no solamente la que sea de inglés, ¿no? Que también, ¿no? Pero hay que ampliarla, porque la de inglés es la lingüística, ¿vale? No solo eso, ¿no? ¿Y cuántos también disgustos y muchas veces años perdidos se ahorrarían, ¿no? Muchos jóvenes, José, si bueno, pues supieran, ¿no? Si en la escuela, en el instituto, ya se harían ciertos test que comentaremos la semana que viene, porque antes tenemos que hablar de nuestra frase, pero adelantamos que vamos a hacer el test para el siguiente programa, y con alguno de esos tests, o sabiendo, ¿no? Cada uno de nosotros qué tipo de inteligencia tenemos más desarrollada, nos ahorraríamos esos disgustos, esas de he estudiado esta carrera, llevo 2 años en Derecho y no me gusta nada, no es lo mío, no se me da bien, ahora hago 2 años, 3 años, lo dejo, me pongo a estudiar otra cosa. Eso pasa mucho, ¿no? He estudiado esto porque la familia, ¿no? Porque me han dicho mis padres que les hace mucha ilusión tener un abogado, o porque me han dicho que mejor, que tiene más salida estudiar empresariales, pero yo es que realmente pues me gusta pintar, se me da muy bien pintar. Y al final, muchas veces, ahora parece una tontería, hacemos la broma, pero se pierden años de estudios, de sacrificio, de frustración, ¿no? De estar estudiando algo que a uno no le gusta, que no se le da bien. Y luego nos damos cuenta cuando igual tenemos ya cierta edad, ¿no? De, ay, pues si habría hecho esto otro. Eso se ahorraría simplemente con un test o reconociendo el tipo de inteligencia que tenemos más desarrollada, ¿no? Sí, porque además ahora que estás diciendo esto, que es absolutamente claro, por ejemplo, en la profesión médica o en la profesión, cualquiera de las profesiones sanitarias, y también en la educación del profesorado, hasta donde yo sé, no se desarrolla esa parte de la formación, digamos, de la inteligencia interpersonal, ¿no? Yo tuve la casualidad de coincidir con un médico que trabajaba en Cruces, con referencia a la atención a uno de mis padres, que era IES, porque es un profesional de Cruces, un gran profesional, pero no tenía la capacidad, no la tiene, de interrelacionarse. Entonces, cuando comunicaba con nosotros cualquier cosa de los diagnósticos que habían hecho sobre todo a mi padre, no miraba la cara. Y es una cosa muy llamativa cuando una persona aparece con una carpeta así y está mirando hacia la carpeta todo el rato, haciendo un análisis perfecto, o sea, es decir, como profesional en esa parte, pero en su momento, o él, o quizá en la profesión médica, es esencial el trato, y eso es interpersonal, ¿no? Entonces, quizá por ahí pueda venir también mucho del estrés de profesores y de parte de médico, que tienen que hacer una parte de trato con las personas, donde si no desarrollas la parte interpersonal se sufre mucho, porque no estás preparado y tienes que dar respuesta, ¿no? Y tú puedes tener unos conocimientos enormes, que ya les pasa, ¿no? Puedes tener una gran capacidad lingüística de hablar a un médico, pero dar una explicación que sería mejor que la hicieras, por decir, espacial o musical o física, a alguien que le expliques qué se le ha roto. Porque a mí me pueden decir que se me ha roto la rodilla y no me entero, ¿no? No me entero
por la gran capacidad que tiene, igual la dificultad de interpersonal. Y esto genera mucho estrés, ¿eh? Nada más lo que decías, muchas frustraciones de que igual estudia para lo que no tenía que haber estudiado, o tienes que ser médico, tienes que ser abogado, o tienes que ser albañil, ¿no? Pero sí que genera mucho estrés porque se me exige o se me pide un tipo de inteligencia o de habilidad o de don, porque depende cómo se le llame, que yo no tengo y lo necesito para el trabajo. Es decir, evidentemente hoy en día en cualquier trabajo que tengas capacidad de interrelación social, capacidad de liderazgo, capacidad de no sé, pero vamos a ver, si yo soy un informático y tengo todos los másters del mundo, ¿dónde se da en la carrera de informática habilidades de relación interpersonal? Si alguien encuentra la asignatura, que me avise, ¿no? Y sin embargo lo van a necesitar, casi seguro, porque luego va a hacer falta o vender los proyectos o atender a la gente o ir a una empresa y decirle, hablar, no quedarse mirando la pantalla, ¿no? Y esto, para mí el tema del estrés es muy importante, se genera muchas ansiedades, mucho estrés, muchas frustraciones, y la gente a veces, con no hablar de ello, pensamos que no pasa, ¿no? Y claro, ya cuando tú te has desarrollado durante años la inteligencia matemática o la inteligencia lingüística y tienes una buena profesión, que no sé qué, pero como persona no es lo que tú quieres y hacia donde tú quieres ir, pues esto es muy triste. Eso es un poquito, como suelo decir yo, no hace falta que vayas al infierno, ya estás en él, ¿no? O sea, muchas veces. José, antes de irnos a publicidad, comentamos la frase de esta semana para ilustrar este tema. Sí, hoy la frase es un poco a la línea de lo que decía antes, ¿no? Y esta se la arrogamos a Einstein, que es: todos somos genios, pero si juzgamos a un pez por la habilidad para trepar a los árboles, vivirá toda la vida pensando que es un inútil. Puede que haya personas que estén en un trabajo o estén en una serie de situaciones de vida creyendo que son un poco inútiles simplemente porque no han conseguido estar en el espacio en el que tendrían que estar, ¿no? Todos somos genios, no quiere decir que no hay que hacer esfuerzo, no quiere decir que uno nace ya teniendo las inteligencias desarrolladas, pero todos tenemos todas las inteligencias, ¿no? Entonces, busca cuáles son en las que tú mejor te mueves y fortalece aquellos en las que eres más débil, ¿no? Pero todos tenemos, ¿no? Nadie es un inútil, ¿no? A ver si quitamos esas palabras de tú no vales para estudiar, tú no vales para esto, tú no... Bueno, igual puedo reforzar unas cosas u otras, ¿no? O a veces que algunas personas escuchan en su vida tú no vales para nada, ¿no? Entonces, pues no, todos valemos para algo, ¿no? Hay que descubrir además ese algo. Sí, claro. Sí. José, y podemos descubrir muchas cosas, como siempre recordamos y recomendamos, Sembrando Coaching en los foros número 20 en Baracaldo. Sí, además un par de cositas para aquellos que tengáis interés en temas de coaching. El próximo martes, día 14, no el próximo, sino el siguiente martes a las 6 de la tarde, daré una explicación, una charla con asistencia totalmente gratuita a aquellos que queráis para saber qué es esto del coaching, ¿no? De qué va, ¿no? ¿Qué tipo de utilidades puede tener? ¿Qué es eso de la hoja de ruta que hemos hablado aquí alguna vez, ¿no? Entonces, durante una horita explicaré ahí en Foros 20, decir, ¿qué es esto del coaching? Vas, te das una vuelta, pasas, nos conocemos, te explico un poco. Y para aquellos que tengan un poquito más de interés, el viernes 17 y el sábado 18, durante unas horas, realizo en Plencia un taller de emociones, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante desmegar un poquito cuáles son las emociones básicas y hablar un poco de ellas durante unas horas. El precio es un precio de crisis, que se dice ahora, es muy baratito. Yo creo que puede ser algo útil para, aunque tengas que darte un saltito a Plencia, puede ser muy útil y luego das una vuelta por allí, ¿no? Entonces, cualquiera que se ponga en contacto conmigo por correo electrónico o me llame, le digo cuál es un poco el contenido y yo les animo a la del día 14, que pueden pasar por Baracaldo totalmente gratuita, y a la de Plencia. Pues José, nos queda pendiente en el próximo programa de hacer ese test de inteligencias múltiples y también pues esas actividades para desarrollar esas y potenciar esas inteligencias múltiples, así que todos tienen que estar muy atentos en el próximo espacio coach para hacer el test y a ver lo que podemos descubrir. Nosotros nos ponemos de Conejillo de Indias, haremos el test y José, descubriremos más cosas en tu sección. Muchísimas gracias, José, como siempre, un placer. A ti y a todos los que nos están viendo. Nos vemos prontito, José, gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, a la vuelta continuamos en la segunda parte de Objetivo Vizcaya.
Nueva apertura de Muebles Sestao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonerías, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos. Con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Sestao. Visítenos y descubre sus grandes descuentos por apertura. En Manuel Andrés número 5, Sestao. 94 495 39 79. A ver, ¿montaña o costa? ¿Costa o montaña? Siempre la misma duda. ¿Y por qué no ambas cosas? Cambia de aires y vive una experiencia natural en el restaurante Casa Rural Mañuco Venta. Menú familiar o para grupos y menú infantil con cuidador para los peques en un entorno fascinante. Mañuco Venta, en Barrio Mañúa sin número, Alto de Sollube, Bermeo. Información en el teléfono 946 88 12 12 o en www.mañuco-medioventa.com. En Sertisa de Baracaldo lo hemos renovado todo para darte un servicio inmejorable con la experiencia de muchos años de trabajo. La más amplia gama en coches seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Vehículos nuevos Citroën. Confortables instalaciones. Un taller de absoluta confianza. Y lo último en diseño.